para que se vea mejor. Bien, los exámenes teóricos de promoción lo vamos a definir, en general eh, son, son personales y orales, pero bueno, va a depender de la cantidad, ¿no?, que haya. Si son muchos los chicos, vamos a tomar un multiple choice y con determinado número de respuestas contestadas correctamente, aprueban, promocionan. Pero si no son muchos, va a ser oral. Y las preguntas son todas preguntas de tipo conceptual. ¿Mm? Así son los exámenes teóricos de promoción, digamos. Son conceptuales, todos tienen que ver con la teoría. Obviamente que el concepto se traslada a la parte práctica, como para que fundamentalmente yo no tenga ninguna duda de que ustedes han entendido las tres operaciones de los tres fenómenos de transporte. Bueno, ¿cuántos somos hoy? Ahora mismo somos más. ¡Qué bien! Bueno, chicos, lo que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con las operaciones básicas de los alimentos, con las operaciones industriales y obviamente en general con la mayoría de las operaciones, porque la mayor parte de los equipos tiene que ver con operaciones de transferencia de masa. Y lo que vamos a ver hoy es justamente la transferencia de masa. Sin lugar a dudas que en cada uno de estos equipos, que conceptualmente lo vamos a tratar de desarrollar ahora, de modo tal de ir ganando un poco de tiempo para el desarrollo después de las operaciones unitarias, tanto en operaciones industriales como en operaciones básicas de los alimentos, en estos equipos fundamentalmente interviene la transferencia de masa y tiene una característica muy particular. Para que haya una transferencia de masa debe haber una diferencia de concentraciones en un sistema donde existen mínimamente dos componentes. O un componente y un solvente, pero en definitiva dos participantes dentro de este proceso, digamos. Entonces, y además, obviamente, tiene que haber una diferencia de concentraciones. Recuerden ustedes que las tres transferencias fundamentalmente se caracterizan por ello, ¿no? La de cantidad de movimiento, ¿se acuerdan? Tenía que haber una diferencia de velocidades, por eso había un gradiente de velocidades en una determinada distancia dentro del sistema y se generaba un fenómeno de transporte de cantidad de movimiento. En el calor tenía que haber una diferencia de temperatura y veían ustedes que si el sistema se movía o no se movía, iba a haber una transferencia de calor. Denominado por algunos conducción en el caso de que no haya movimiento concreto de moléculas o átomos, y en el caso de que sea inevitable el movimiento, la transferencia es por convección, dentro de lo que hablábamos del calor. En la transferencia de masa va a pasar algo similar. Tiene que haber una diferencia de concentraciones entre un punto y otro dentro del sistema. Por ejemplo, cuando ustedes, sobre todo las chicas y también los muchachos en estos tiempos, cuando abren una colonia, ustedes saben que, bueno, al principio obviamente cuando está cerrada no se siente el aroma de la colonia, pero después de un determinado momento, de alguna forma, las partículas llegan hacia vuestros órganos de recepción y a partir de allí ustedes descubren de que
de que hay un aroma, ¿no es cierto? Eso concretamente se está produciendo una transferencia de masa desde el frasco hasta hasta el órgano de percepción, que sería en este caso la nariz, ¿no? De esa forma, también obviamente, así como llega a un entorno cercano, llega también a un entorno más lejano, digamos. Entonces, fundamentalmente estamos hablando de una diferencia de concentraciones para que haya una transferencia de masa. Vamos a ver, ahora vamos a compartir pantalla y vamos a entrar a ver, entremos primero a compartir pantalla. Yo quiero mostrarles un video interesante donde nosotros vamos a poner sobre la mesa aquellas operaciones unitarias donde se presenta la transferencia de masa. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces paso a compartir pantalla. Bien, estamos compartiendo pantalla. Bienvenidos a un curso de transferencia de masa. Vamos a ver de qué trata este tema. Vamos a estar estudiando este tema pues, a lo largo de este curso. Bueno, pues tenemos la transferencia de masa. La transferencia de masa es una mezcla que consta de dos o más componentes. Si las concentraciones de los componentes varían de un punto a otro, entonces existe una tendencia natural para que cada componente migra o se mueva de regiones de alta concentración a aquellas de muy baja concentración. El resultado de la diferencia de concentración de un componente en una mezcla o dos fases de contacto, eso es una transferencia de masa. El resultado de la diferencia de concentración de un componente en una mezcla o dos fases que están constantemente en contacto. Las operaciones realizadas para separar los componentes de una mezcla que implica la transferencia de materia de una fase homogénea a otra, utilizando la diferencia de presión de vapor, solubilidad o difusividad, y en la que la fuerza impulsora para la transferencia es una diferencia de concentración, que se denominan operaciones de transferencia de masa. ¿Y cuáles son estas operaciones? Bueno, las operaciones de transferencia de masa incluyen técnicas de separación tales como destilación, absorción de gases, extracción de líquidos, secado, cristalización, entre algunas otras operaciones no mencionadas aquí. En operaciones unitarias de transferencia de masa, la transferencia de masa puede ocurrir de la siguiente forma: en una dirección, por ejemplo en el caso de absorción de gases; en direcciones opuestas, por ejemplo en el caso de destilación; con transferencia de calor simultánea, por ejemplo en el caso de secado y el caso de la cristalización; con una reacción química simultánea, por ejemplo absorción de gas acompañada de una reacción química, podría ser por ejemplo la absorción del CO2 en una solución acuosa gaseosa. También en el intercambio de uno o más componentes, en casos isotérmicos, es decir, a temperatura constante. Los fenómenos que deben existir en las operaciones de transferencia de masa son los siguientes: que al menos dos fases deben de estar en contacto entre sí, ¿sale? Los materiales deben fluir de una fase a otra. Una parte del flujo total de material debe ocurrir por difusión molecular. Tres estados de agregación de una sustancia son el gas, el líquido y el sólido, y debido a esto tenemos 6 posibilidades de contacto entre fases. ¿Cuáles son esas 6 posibilidades? Bueno, tenemos el caso del gas-gas, que prácticamente no se realiza en ningún proceso, o no que yo conozca de momento, pero bueno, el primer caso es gas-gas. El siguiente caso es un caso gas-líquido, y eso puede ser, por ejemplo, una torre de destilación o una torre de absorción, ¿sale? Tenemos el caso de gas sólido, el caso de líquido-líquido, tenemos también el caso de líquido-sólido, y finalmente tenemos el caso de sólido-sólido. Esos son los 6 casos que se pueden llevar a cabo con estos 3 estados, ¿okay? Bien,
Las operaciones de transferencia de masa se han clasificado de acuerdo con las fases en contacto, como se indica en la siguiente tabla. Mira, tenemos la fase de contacto y tenemos la operación de transferencia de masa que realiza esta fase de contacto. Primeramente tenemos la fase de contacto líquido-vapor o líquido-gas. Un caso muy común es el caso de la destilación, un caso líquido-gas, pues prácticamente es la absorción de gases, la desorción, la humidificación y la deshumidificación. En el caso de las torres de enfriamiento y el caso de las torres de absorción y de desorción. Para el contacto líquido-sólido tenemos la cristalización, la lixiviación y la absorción. ¿Sí? Por el lado de líquido-líquido tenemos la extracción, ¿sale? Por el lado de sólido-vapor tenemos la sublimación y por el lado de sólido-gas tenemos la absorción, ¿sí? Y tenemos un caso donde tenemos sólido húmedo con un gas, generalmente aire, pues en este tipo de casos es el caso de secado. Es un sólido que se encuentra húmedo y un gas que comúnmente se le conoce como aire seco, ¿sale? Entonces el aire seco lo que hace es arrastrar la humedad de este sólido húmedo. Entonces, como el mecanismo básico es el mismo, ya sea que la fase sea gaseosa, líquida o sólida, existen algunas similitudes entre las diversas operaciones de transferencia de masa y se detallan a continuación. El equilibrio entre las fases se alcanza después de un tiempo suficientemente largo de contacto entre estas fases, ¿sale? La transferencia de materia es causada por el efecto combinado de difusión molecular y su turbulencia. No hay resistencia a la transferencia de masa en la interfaz, y eso hay que tener mucho cuidado aquí. No va a existir una resistencia en la transferencia de masa con la interfaz. Mucho cuidado con esta parte. La tasa de transferencia de masa se evalúa por desviación de la concentración de equilibrio. Entonces tenemos un caso general, el caso de la destilación. Es una operación que se lleva a cabo entre un vapor y un líquido, ¿sí? Que generalmente vapor lo podemos conjuntar ahí entre comillas con la parte de los gases, ¿no? Entonces es un vapor y un líquido. Es un método de separación de componentes de una mezcla líquida utilizando energía térmica, ¿sale? La diferencia entre las presiones de vapor de los diferentes componentes es responsable de la separación. Calentamos hasta ciertos puntos de ebullición y entonces el que tenga el punto de ebullición más bajo es el que se va a convertir en vapor y a su vez por condensación va a volver a ser líquido y ese va a ser el componente que se va a separar. Bueno, también se llama fraccionamiento o destilación fraccionada. El término fraccionamiento se usa comúnmente en la refinería de petróleo. Ya habrán escuchado ustedes este término en alguna materia antes a esta. Tenemos otro que es la parte del gas líquido. Ahora sí tenemos absorción de gases. La absorción de gas es una operación gas líquido y es un método para separar uno o más constituyentes de una mezcla de gases poniéndolos en contacto con un disolvente líquido adecuado, ¿sale? La condición necesaria es la diferencia de la solubilidad de los constituyentes con un solvente dado. Tenemos la parte de la extracción líquido-líquido, en este caso comúnmente conocida nada más como extracción, pero esto también se le llama extracción líquido-líquido. La extracción líquida es una operación líquido-líquido, es un método para separar los constituyentes de una mezcla líquida tratándolo como un solvente adecuado que disuelva preferentemente uno o más de los constituyentes de dicha mezcla. Y bueno, este tiene un nombre también muy común como extracción por solvente. Si no la encuentran como extracción líquido-líquido, también se puede llamar extracción por solvente o simplemente extracción, ¿sale? Se utiliza como técnica de separación solo cuando la destilación es ineficaz y difícil de realizar, ¿sale? La separación de la penicilina es una de las mezclas de fermentación, es un ejemplo típico de aplicación de una extracción líquida. Entonces ya podemos entender que la penicilina se extrae por un método de extracción líquida. Bueno, tenemos otro término más, otro proceso más, que es la cristalización, que es una operación líquido-sólido y se utiliza para obtener materiales en forma de cristales atractivos y uniformes de buena pureza. En el caso de la producción de azúcar, es un caso de cristalización, ¿sale? La cristalización es la formación de partículas sólidas dentro de una fase líquida homogénea. Tenemos otra más, una operación gas sólido, que es el caso del secado. El secado, pues obviamente es una operación gas sólido y en general es la eliminación de la humedad de una sustancia. Lo que vamos a hacer es quitar humedad de ciertos materiales para poder transportar o lo que sea conveniente con respecto al peso de los materiales. Y aquí tenemos más o menos cómo funciona, ¿sí? Tenemos un calor que entra, generalmente aire caliente, toca la cara del producto que estemos secando, va a evaporar el agua y bueno, por ende va a disminuir su peso, ¿sale? Ahí está. Y bueno, otros procesos que se verán en su materia de procesos de separación.
Bueno, todo por la parte introductoria. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Bye, bye. Bueno, ahora vamos a completar esto con otra cosa. Denme un segundo. Acá está. Escuchemos, por favor. Acerca de la transferencia de masa. La definición de la transferencia de masa es la siguiente. Es la tendencia natural de un sistema en el cual al menos uno de los componentes de una mezcla pasa de una región de mayor concentración a una región de menor concentración. El efecto neto de este proceso es que el sistema va a tratar de igualar la composición química de un sistema. Y hay tres requisitos para que se presente la transferencia de masa. Primero, solo puede ocurrir en mezclas. No podemos hablar de transferencia de masa en una sustancia pura. Necesariamente tiene que haber al menos dos componentes, dos especies químicas presentes. El componente que se transfiere tiene un origen y un destino identificables. Y la transferencia de masa ocurre a través de un gradiente de concentración. Este video muestra el que es probablemente el ejemplo más conocido de transferencia de masa, que es cuando tenemos un charco de agua y a través del paso del tiempo observamos que se va secando. Ahora bien, sabemos que el agua hierve cuando la presión es una atmósfera, hierve a 100 grados centígrados, que es la temperatura en la cual pasa del líquido a vapor o a fase gaseosa. ¿Por qué? Si en este caso en ningún momento la temperatura alcanzó 100 grados centígrados, y es un parque, es un lugar, un espacio abierto, ¿por qué si en ningún momento la temperatura alcanza 100 grados centígrados, el agua está pasando de la fase líquida a la fase gaseosa? Bien, lo que ocurre aquí es que este secado de esta agua se debe a la transferencia de masa. Y aquí lo que tenemos es que se cumplen los tres requisitos para la transferencia de masa. ¿Estamos hablando de una mezcla? Sí. No en el agua líquida en sí, porque esa es básicamente una sustancia pura. Si ignoramos cualquier subcomponente que pueda tener disuelto. La transferencia de masa está ocurriendo en la fase gaseosa, en el aire. Entonces ahí tenemos como dos componentes, el vapor de agua, que es lo que se está transfiriendo, y el aire que está aquí alrededor, que es el medio a través del cual se está ocurriendo la transferencia de masa. Entonces cumple con el primer requisito, que sea una mezcla. El segundo requisito, que va de tiene un origen y un destino identificables. El agua aquí, su origen es el charco. El agua líquida es la que está proporcionando las moléculas de agua, de vapor de agua en la fase gaseosa, y el destino de esa agua es básicamente el resto de la atmósfera. ¿Sí? Esas moléculas van a terminar en alguna parte en el resto de la atmósfera. Y el tercer requisito, que es que haya un gradiente de concentración, lo que ocurre aquí es que justo sobre la superficie del líquido hay una mayor concentración de vapor de agua que en el resto de la atmósfera. Entonces, esa diferencia de concentración o ese gradiente de concentración es lo que está impulsando la transferencia de masa. Y en este video está adaptado de YouTube. Pueden checar aquí con el enlace o con este código QR que aparece a un costado. Ahora bien, al hablar de transferencia de masa, tenemos que considerar diferentes tipos de sistemas. El más sencillo es un sistema binario. Ya que la transferencia de masa se presenta en mezclas, pues la mezcla más sencilla es cuando tenemos dos componentes. Entonces, en un sistema binario solo hay dos especies químicas presentes. Por costumbre las llamamos con las letras A y B, o con los números 1 y 2. Y en el caso de un sistema binario, uno o ambos de los componentes pueden estar sujetos a transferencia de masa.
Cuando solo uno de los componentes se transfiere, pues es habitualmente el que designamos con la letra A. Entonces hablamos de la transferencia de masa del componente A. Y si es el único que se transfiere, pues al componente B simplemente está proporcionando el medio a través del cual ocurre la transferencia de masa. Pero B en sí no se estaría transfiriendo. En cambio, el caso en el cual ambos componentes estén experimentando transferencia de masa, ahí vamos a ver que tanto la sustancia A como la sustancia B están yendo de un lugar a otro. Luego tenemos la posibilidad de enfrentarnos a sistemas multicomponentes. Un sistema multicomponente es aquel en el cual hay 3 o más componentes en la mezcla, es decir, es una extensión de lo que es un sistema binario. Y todos los componentes están presentes en cantidades apreciables. Entonces, en un sistema que es verdaderamente multicomponente, todos los componentes son importantes para la transferencia de masa. Y además va a haber interacción entre todos los componentes, las moléculas de uno y otro de esos componentes van a estar interactuando entre sí. Y por lo tanto, el comportamiento de un sistema multicomponente es más complejo. Y luego podemos tener un caso intermedio que es de hecho muy conveniente para nosotros, que es un sistema pseudo-binario. En un sistema pseudo-binario hay 3 o más componentes. Efectivamente, desde el punto de vista estricto, es un sistema multicomponente. Pero ahora, ¿qué es lo que le da la característica de ser pseudo-binario? Es que al menos uno de los componentes está presente en una concentración muy alta, muy elevada. Ahora bien, se acostumbra, si es una fase líquida, a ese componente o componentes que están presentes en concentración muy alta, se le acostumbra llamar solvente. Y si es una fase gaseosa, pues a ese componente presente en grandes cantidades se le llama acarreador. Y los demás componentes llamados solutos están presentes en concentraciones muy bajas. Entonces, lo que ocurre aquí lo podemos ilustrar con un ejemplo. ¿Qué tal si tenemos un recipiente con agua y a ese le agregamos una pizca de sal y una pizca de azúcar, una pequeña cantidad de esos 2 componentes? Bien, al disolverse, la sal obviamente se separa en iones, sodio y cloro. El azúcar se permanece como moléculas disueltas y básicamente, como están presentes en tan pequeña cantidad, siendo los solutos y el agua el solvente, lo que va a ocurrir ahí es que cada átomo de sodio y átomo de cloro, iones que están ahí presentes en la solución, lo que ven a su alrededor son únicamente moléculas de agua, porque hay muchas moléculas de agua de ese solvente. Entonces, ahí en algún lugar disuelta en esa solución está también aquellas moléculas de azúcar, pero es muy poco probable, por estar presentes en baja cantidad, que una molécula de azúcar interactúe con un ion sodio o un ion cloro. Las mismas moléculas de azúcar que ven a su alrededor ven únicamente un montón de moléculas de agua, porque el agua está presente en tan alta cantidad. Entonces, la ventaja que nos da eso de tener un sistema pseudobinario es que podemos analizar o tratar cada soluto por separado, como si formara una mezcla binaria con el solvente o acarreador, ya que no va a haber interacciones entre los solutos. Otro ejemplo de un sistema pseudobinario que podemos tener es el caso de la difusión en aire. El aire sabemos que es una mezcla, 78% nitrógeno, 21% oxígeno, 1% argón y algunos otros componentes. Pero su composición es tan constante que prácticamente lo podemos tratar como si fuera una sola sustancia. Y de hecho, es muy común que veamos tablas de propiedades que listen el aire como si fuera una sustancia pura. En este caso, ahí tenemos muchos componentes en concentración muy alta, como un solo acarreador que vendría siendo el aire. Bien, al hablar de transferencia de masa, se nos van a presentar algunos retos que la vuelven un poquito más complicada que la transferencia de calor, que es la más parecida a ese respecto. Y
La primera complicación que tenemos es que nosotros podemos estar trabajando tanto en base molar como en base másica. Entonces, en esta ilustración, por ejemplo, tenemos el mismo número de moles. Hay un componente ilustrado sus moléculas con estos círculos amarillos y otro componente con estos cuadros verdes, pero básicamente en un cierto volumen tenemos el mismo número de ellas, que es la característica de la base molar, que se refiere al número de entidades que tenemos. Aquí tenemos 5 moléculas del componente amarillo, 5 moléculas del componente verde y por lo tanto tenemos el mismo número de moles. Pero en cambio, si trabajamos en base másica, como no todas las moléculas tienen el mismo peso molecular, pues en este caso observamos que aunque seguimos teniendo el mismo número, 5 moléculas amarillas, como las moléculas verdes son más pequeñas, tienen menos masa, pues en esta ilustración, necesitaríamos tener más de ellas si es que queremos tener la misma masa. Entonces, ahí tenemos nosotros esa distinción entre la base molar, que se refiere al número de entidades que tenemos, el número de moléculas, y la base masa, que se refiere a la cantidad de masa que obtenemos ya que tomamos en cuenta todas esas moléculas. Moléculas más pequeñas tienen menos masa y por lo tanto necesitaríamos un mayor número de ellas para tener la misma masa que si hablamos de moléculas más grandes. Entonces, normalmente en este curso vamos a estar trabajando principalmente con la base molar. Ocasionalmente mencionaremos o necesitaremos trabajar en base masa, pero va a ser mucho más común para nosotros trabajar en base molar. Algunas relaciones entre las ecuaciones se simplifican más cuando hablamos de transferencia de masa en base molar. Bien, luego resulta que tenemos diferentes maneras o diferentes sistemas para indicar la composición de un sistema. Básicamente lo que necesitamos es poder indicar qué cantidad hay de cada componente en un sistema dado con relación a algo total. Y ahí hay diferentes alternativas que podemos obtener, relaciones masa entre masa, moles entre moles, masa entre volumen, moles entre volumen, volumen entre volumen. Dependientemente de cuál sistema utilizáramos, la idea básica es la misma. ¿Qué cantidad hay de cada componente con respecto a cierta base que se toma como referencia? Bien, vamos a mencionar algunos aspectos básicos importantes acerca de estas relaciones para expresar la composición. Y primero, hablando de las relaciones masa-masa, nos especifican cuánta masa hay de un componente de interés respecto a una masa tomada como referencia. Y la relación masa-masa más común es la fracción masa, donde la calculamos como la masa del componente I, del componente que nos interese. Eso indica el subíndice I aquí, que es del componente I, dividida entre la masa total. Ahora, el uso cotidiano nos lleva a llamarle a la fracción masa también fracción peso. La distinción para nosotros pues es prácticamente irrelevante. Recuerden que el peso tiene que ver con la atracción gravitacional de la Tierra. Y la masa es independiente de qué atracción gravitatoria haya, pero básicamente para fines prácticos para nosotros pues es exactamente lo mismo, hablar de fracción masa o fracción peso. Bien, resulta que la suma de las fracciones masa de todos los componentes debe de ser igual a 1. Y al sumar esta fracción masa de todos los componentes presentes en un sistema, pues nos debe de dar el total. Y esa suma debe de darnos 1. Y tenemos también el porcentaje masa o porcentaje peso, que es simplemente esa fracción másica multiplicada por 100. En cuyo caso, pues la suma de las porcentajes peso debe de darnos 100%. Un aspecto adicional es aquí la notación que vamos a utilizar varía un poco respecto a lo que tal vez hayan utilizado en algunos otros cursos.
la fracción masa la vamos a representar como WI, porque viene del inglés weight, que es peso, y esto es porque X y Y las vamos a necesitar para otra cosa que mencionaré un poco más adelante. Bien, luego tenemos las relaciones mol-mol. Estas nos indican cuántos moles del componente de interés hay respecto a un número de moles tomados como referencia. Y la más común, al igual que la fracción peso o fracción masa, pues es la fracción mol. Esta, que representemos como XY, nos indica el número de moles del componente Y dividido entre el número total de moles. Y al igual que la fracción masa, la suma de las fracciones mol de todos los componentes debe de darnos igual a 1. Obtenemos un porcentaje molar si multiplicamos la fracción mol por 100. Y aquí está el aspecto importante. Cuando estamos trabajando con sistemas con dos fases, normalmente una fase gaseosa y una fase líquida, es una costumbre que se utiliza más adelante al hablar de ciertas operaciones unitarias, manejar X para la fracción mol en la fase líquida y Y para la fracción mol en la fase gaseosa. Y esto para los casos en los cuales necesitamos hablar de fracción mol en dos fases diferentes, pues es la costumbre en muchos casos en operaciones unitarias utilizar X para la fase líquida y Y para la fracción mol en la fase gaseosa. Esa es la razón de, en la diapositiva anterior, utilizar W para la fracción masa. De acuerdo, luego tenemos las relaciones masa entre volumen y mol entre volumen. Y estas nos indican cuánta masa o qué número de moles del componente de interés hay respecto a un volumen tomado como referencia. Y naturalmente las más utilizadas son la concentración másica, representada con la letra griega ρ, y la concentración molar, representada con la letra C mayúscula. Entonces, ρI es la masa del componente I dividida entre el volumen total, y CI, que es el número de moles del componente I dividido entre el volumen total. Ahora, este tipo de relaciones pues las utilizamos ampliamente para la composición en soluciones líquidas, pero tienen el inconveniente de que su valor numérico sí puede variar al cambiar la densidad de la solución. Por ejemplo, si varía la temperatura. Si yo tengo una solución con cierta concentración a cierta temperatura y cambio la temperatura, por ejemplo, caliento esa solución, el volumen de la solución va a aumentar. Y eso va a hacer que tanto esta concentración másica como esta concentración molar disminuyan, pero no porque haya menos cantidad de ese componente, sino porque el volumen está aumentando. Ustedes probablemente recordarán de sus clases de química analítica que es muy importante tomar en cuenta la temperatura a la cual hacen la medición, sobre todo en matraces aforados, porque ese cambio del volumen pues les puede representar un cambio de concentración. Luego, podemos hablar de una concentración total. Este va a ser un concepto importante en transferencia de masa. La concentración total básicamente va a ser la suma de las concentraciones de todos los componentes presentes en el sistema. Podemos hablar de una concentración molar total, que es la suma de todas las concentraciones de cada uno de los componentes y se va a representar con la letra C mayúscula, y una concentración másica total, que es la suma de todas las concentraciones básicas de todos los componentes, desde 1 hasta el número de componentes, y la vamos a representar simplemente con la letra griega ρ. Bien, estas dos concentraciones, en esencia, nos van a representar cuánta masa, en el caso de la concentración másica, o qué número de moles, en el caso de la concentración molar total, hay en una unidad de volumen, sin importar de qué sustancia se trate, ¿sí? Es decir, toda la masa que hay en ese volumen, todo el número de moles que hay en ese volumen, sin tomar en cuenta cuáles sustancias son. Entonces, aquí hay un aspecto importante. En el caso de la concentración másica total, pues esta básicamente es exactamente el mismo concepto que
la densidad. ¿Qué masa hay de todas las sustancias que están presentes en una unidad de volumen? Pues es la densidad. Y esa es la razón de utilizar ρI para la concentración másica de cada componente individual. Sí, sí. Pues porque la concentración másica total es la densidad, que de forma casi universal se utiliza la letra griega ρ para representar. De acuerdo, luego tenemos relaciones volumen entre volumen. Y estas nos indican qué volumen del componente de interés hay respecto a un volumen que se toma como referencia. Se utilizan ocasionalmente para mezclas líquidas, pero ¿cuál es el problema que tienen? Su inconveniente es que en muchas ocasiones los volúmenes en fase líquida no son aditivos. Como ejemplo, si tomamos 50 mililitros de etanol y los mezclamos con 50 mililitros de agua, el volumen final de la solución No es 100. va a ser 96.3 mililitros, no 100 mililitros. O sea, no obtenemos la suma de estos dos volúmenes. En el caso del etanol y el agua hay una contracción de volumen, que es lo que hace que ese volumen total podamos confundirnos respecto a si nos referíamos al volumen total antes de mezclarlos o al volumen total después de mezclarlos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales estas relaciones volumen entre volumen no son muy convenientes para mezclas líquidas. Para cuestiones que no involucran mucha precisión es cuando se utilizan. Hablamos, por ejemplo, de ácido sulfúrico al 10% volumen entre volumen. Pues eran 10 mililitros de ácido sulfúrico más 90 de agua, pero no sabemos que no nos van a dar 100 mililitros en total. Entonces, pero ahí no importa mucho que sea una concentración exacta. De acuerdo. Sin embargo, estas relaciones volumen entre volumen sí se utilizan mucho para gases. La fracción volumen es muy utilizada para gases. ¿Por qué? Porque en mezclas de gases ideales, la fracción volumen y la fracción mol van a tener exactamente el mismo valor. Cuando hablamos, por ejemplo, en el aire, que tiene un 21% oxígeno, ese 21% es por ciento volumen o por ciento mol, porque es el mismo valor. Si quisiéramos nosotros hablar del porcentaje de oxígeno en el aire, pero el porcentaje masa, ahí sí es un valor diferente. Pero en el caso de fracción volumen, fracción mol, o por ciento volumen en por ciento mol, que es lo mismo nada más multiplicado por 100, tienen el mismo valor. Entonces, por eso sí en gases sí se utiliza mucho esta relación volumen. Y esa es una consecuencia de la ley de gas ideal. De acuerdo, para el caso de los gases hay una manera adicional de expresar la composición, que es la presión parcial. Este es un concepto que tal vez ya hayan visto o no, depende de si lo han manejado en una u otra de sus clases. Normalmente es en físico-química donde empiezan a verlo, pero básicamente es una manera más para referirnos a la composición, pero solo de una mezcla gaseosa. No podemos hablar de presión parcial para líquidos. Entonces, la presión parcial es la presión que ejercería un componente si se eliminaran todos los demás componentes de una mezcla gaseosa, manteniendo constante la temperatura y el volumen. Muy bien, entonces, para gases ideales, la presión parcial básicamente es el producto de la fracción mol por la presión total. Sí, hay esta relación que nos conecta a esa presión parcial con la fracción mol en un gas. Ahora, ¿cómo entender este concepto de la presión parcial? Vamos viendo un ejemplo. Si nosotros tenemos un recipiente con aire a cierta temperatura y a una presión de 1 atmósfera. Bien, sabemos que el aire es una mezcla formada por aproximadamente 78% nitrógeno, 21% oxígeno y 1% argón. Hay otros componentes menores involucrados, pero para simplificar la cuestión, aquí está. Aquí hay 78 moléculas azules de nitrógeno, 21 moléculas rojas de oxígeno y
un átomo de argón por ahí. Pueden contarlo si gustan, pero créanme, yo sé porque yo los puse ahí. Entonces, si pudiéramos hipotéticamente separar todas estas moléculas manteniendo la misma temperatura y el mismo volumen, en este recipiente tenemos únicamente las moléculas de nitrógeno y la presión aquí ya no va a ser una atmósfera, porque la presión básicamente se debe a los choques de estas moléculas contra las paredes del recipiente. Entonces aquí, al haber menos moléculas, va a haber una menor presión y resulta ser 0.71 atmósferas. Si dejamos nada más las moléculas de oxígeno, como son aún menos, los choques que producen contra las paredes nos dan nada más una presión de 0.21 atmósferas, y si dejamos nada más los átomos de argón, uno solo en este caso, pues los choques que tenga contra las paredes del recipiente nos van a dar una presión aún menor de 0.01 atmósfera. Y observen cómo estos valores son exactamente los que corresponden a la fracción mol. La fracción mol de cada uno de estos componentes en el aire. Como la presión total es de una atmósfera, pues al multiplicar la fracción mol por la presión total nos va a dar estos valores precisamente. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, nosotros no estamos separando nada. Tenemos este recipiente con esta presión total de una atmósfera, con esa mezcla que es el aire, pero simplemente usamos esa notación para indicar la composición. Y hablamos de la presión parcial de nitrógeno aquí adentro como 0.78 atmósferas, la presión parcial de oxígeno aquí adentro del recipiente como 0.21 atmósferas y la presión parcial de argón aquí adentro del recipiente como 0.01 atmósferas. Hablamos de presiones parciales, pero en realidad la única que existe verdaderamente es la presión total y la fracción mol que tenemos de cada uno de sus componentes. ¿Sí? Simplemente es una manera más de decir qué composición tiene esta mezcla gaseosa. Muy bien, les voy a proporcionar este documento, este formulario, que básicamente resume algunas relaciones que hay en transferencia de masa entre esa base másica y esa base molar. Estos vamos a hablar ahorita un momento. Y la notación que vamos a estar utilizando al trabajar con transferencia de masa, el símbolo que representa cada una de estas variables, si es una cantidad escalar o un vector, y en qué unidades la vamos a estar manejando. En el caso de estas relaciones en transferencia de masa, sí quise que tuvieran a la mano estas fórmulas porque algunas son nada más definiciones que no vamos a utilizar más allá de mencionarlas ocasionalmente, pero algunas sí nos van a servir para algunas deducciones importantes. En primera instancia está la concentración total, que ya la mencionábamos, la suma de todas las concentraciones molares nos da la concentración total y la suma de todas las concentraciones de masa nos da la concentración másica total o densidad. Aquí en las sumatorias ya no le indiqué los índices, va desde el componente 1 hasta el componente n en la mezcla. Luego tenemos las fracciones, fracción mol, X y Y, recordando que X es para la fase líquida y Y para la fase gaseosa, y su relación con las concentraciones. La fracción mol pues es la concentración de ese componente dividida entre la concentración total, igual en el caso de la fracción mol para la fase gaseosa, pero para el gas tenemos la relación adicional de que la obtenemos dividiendo la presión parcial de ese componente entre la presión total. Y la fracción másica pues es simplemente la concentración másica dividida entre la concentración másica total. Luego les puse estas fórmulas para convertir entre fracciones. Si ustedes tienen fracción peso y quieren obtener fracción mol, o viceversa, si tienen fracción mol y quieren obtener fracción peso, pueden utilizar estas fórmulas. De nuevo, las sumatorias, esta y esta, se refieren a todos los componentes presentes en el sistema. Yo no les recomiendo que traten de memorizarse estas fórmulas.
Personalmente me parece más fácil realizar este tipo de conversiones tomando una base. Por ejemplo, si tienen fracción peso y quieren obtener fracción mol, pueden tomar una base de 1 gramo, 100 gramos o kilogramos, según lo que sea más conveniente, y luego ver con la fracción peso cuántos gramos tienen de cada uno de los componentes. Esos convertirlos con el peso molecular a moles de cada componente, sumar esos para obtener los moles totales y ya nada más dividir los moles del componente que les interesa entre los moles totales y esa va a ser su fracción mol. La ventaja es que ese tipo de procedimiento pues no necesitan memorizar ninguna fórmula o arriesgarse a equivocarse, es más intuitivo. Igual, si tienen fracción mol y quieren obtener fracción peso, pues toman una base, 100 moles por ejemplo, ven de acuerdo a la fracción mol cuántos moles hay de cada componente, con su peso molecular lo convierten a gramos, suman para obtener el total y los gramos de ese componente divididos entre el total les va a dar la fracción peso. Bien, luego tenemos la definición de las que se conocen como velocidades promedio. Una velocidad promedio molar y una velocidad promedio másica. Y lo que ocurre aquí es que cuando hablamos de transferencia de masa en un sistema, cada componente va a tener su propia velocidad. Cada componente en un sistema se va a estar moviendo con una velocidad diferente. Y al multiplicar cada una de esas velocidades por su fracción mol y sumarlas todas, eso nos da la que se llama velocidad promedio molar. Lo mismo si multiplicamos la velocidad de cada componente por su fracción peso, la sumamos, nos va a dar la velocidad promedio másica. Esta velocidad promedio másica es de hecho exactamente la misma que conocemos en general como la velocidad de un fluido. Bien, estas relaciones, las velocidades promedio, no la vamos a necesitar más allá de cierta deducción que vamos a utilizar o a ver otro día, más adelante. Y luego tenemos la densidad de flujo. La densidad de flujo es un concepto importante y básicamente nos dice cuántos moles o cuánta masa el componente está cruzando cada cierta área, cada cierto tiempo. En el caso del sistema molar, pues lo tenemos multiplicando la velocidad de ese componente por su concentración. Eso nos da la densidad de flujo molar. Y si multiplicamos la velocidad de ese componente por su concentración másica, eso nos da su densidad de flujo másica. Ahora bien, esta es la definición de la densidad de flujo. Pero tienen aquí estas otras fórmulas que también eventualmente vamos a necesitar para reducir una ecuación importante, que es esa misma densidad de flujo, pero expresada como la combinación de dos mecanismos que se llaman difusión y advección. Entonces, estas fórmulas, por lo pronto, no se preocupen mucho por ellas, las vamos a necesitar retomar más adelante, pero nada más para deducir una de las ecuaciones que se utiliza en transferencia de masa. No es una fórmula que vayamos a aplicar directamente en la solución de algún ejercicio. Muy bien, una cosa más, la notación sobre todo de estas densidades del flujo varía bastante de libro a libro, depende de qué consulten. Entonces, esta es la notación que vamos a utilizar consistentemente en nuestro curso, pero si tengan en cuenta que si consultan alguna otra fuente de información, pues puede haber ahí alguna diferencia en cuanto a la simbología que utilicen. Oye, así es, eso sí, es señor. todo con respecto a la intro. Bueno, vamos ahora a entrar a ver uno de los mecanismos de los procesos de transferencia de masa. Los procesos de transferencia de masa, lo mismo que vimos en los otros fenómenos, vamos a tener un mecanismo de difusión o difusión a través de la fase fluida y vamos a tener además un mecanismo de convección. A su vez, el mecanismo de difusión puede ser a través de una fase fluida o a través de un gas estacionario
o puede ser a través de una fase sólida permeable. Esos son los tres casos de difusión, digamos. Y después tenemos también los procesos de convección. La convección puede ser natural o forzada, como vimos en transferencia de calor. Lo que sí vamos a alargar ahora es con la convección natural, perdón, no con la convección natural, vamos a alargar ahora con la difusión a través de una fase fluida y de un gas estacionario. Entonces vamos a ir al próximo videíto, así ya después redondeamos además los temas. Esto va a andar muy bien en la medida de que ustedes desarrollen los prácticos, obviamente, ¿no? Pero es fundamental el concepto en sí, porque si no después no saben qué es lo que están obteniendo y para qué sirve. Entonces, a ver, acá tengo la clase 6. Es transferencia cualquier cosa me avisan, chicos, por favor. Es importante que yo los escuche. Bueno, acá largamos con las leyes de Fick, fundamentalmente. Que puede ser la densidad de la sustancia es uniforme en todo el líquido, mientras que acá todo el colorante estaba concentrado en una sola. Bueno, ahí largamos. La imagen superior izquierda tiene estas grandes torres que son torres de enfriamiento, que por ejemplo es común en las centrales térmicas, que se utilizan para enfriar agua, en donde se produce, en este caso, el enfriamiento del agua, y hay una transferencia de masa, pero también hay de forma simultánea transferencia de calor. En la segunda imagen vemos un colorante que se agrega a un líquido transparente. Se ve muy claramente inicialmente cuando cae, luego a medida que pasa el tiempo cómo esa coloración se va distribuyendo en todo el líquido, hasta que luego de un tiempo generalmente bastante largo, el color en el frasco es uniforme, está uniformemente coloreado, lo cual me está indicando que la concentración, o sea, de una manera muy visual para ver que en el momento inicial en el que se agrega el colorante, tengo una zona de alta concentración del colorante que provoca o da lugar a que ese colorante se pueda ir moviendo a través del líquido y ocupando, digamos, mezclándose con el resto hasta lograr, como se ve en el último frasco, que todo el color es uniforme, lo cual representa que la concentración del colorante es uniforme en todo el líquido, ya que acá todo el colorante estaba concentrado en una zona, o sea, tenía una zona de alta concentración y otra de baja concentración. Esta imagen representa perfectamente el proceso difusivo, o sea, para que esto ocurra tiene que haber una zona de alta concentración que favorece la migración de manera espontánea de esas moléculas concentradas
esa sustancia concentrada hacia las zonas menos concentradas, hasta que la concentración es uniforme y ya no ocurre más transferencia. Y esto, o sea, en esta imagen, en donde se representan los olores, también hay un proceso de transferencia de masa, o sea, para que yo perciba un aroma es necesario que existan vapores de algún material que se ponen en contacto con los sensores, digamos, de mi nariz, que mandan luego esa información al cerebro para que el cerebro identifique de qué puede ser ese olor. Pero ese proceso también es un proceso de transferencia. Si no hay masa, digamos, de ese vapor que se transfiera hacia el sensor de mi nariz, no va a ocurrir, no voy a tener la sensación de oler, del olfato. La transferencia de masa ocurre de dos maneras diferentes. Por difusión, que es esto que yo les explicaba, digamos, que se ve claramente en estos frascos, y la transferencia de masa por convección, que es totalmente similar en cuanto al mecanismo a lo que veíamos, o es muy similar a lo que veíamos en transferencia de calor. O sea, la transferencia de masa por convección se refiere a la transferencia de masa desde una interfase hacia el seno de una fase de un fluido que está en movimiento. Eso, digamos, a diferencia de la difusión, en donde la difusión es el movimiento de una sustancia en otra que está quieta, digamos, que no se está moviendo. La transferencia de masa por difusión, nosotros veíamos que la transferencia de calor era desde una interfase, que generalmente era una superficie sólida, bueno, podía ser otro fluido, desde una interfase hacia el seno de la fase. En transferencia de masa por convección es muy habitual que yo tenga transferencia desde una fase a otra, en general desde una fase gaseosa a una fase líquida, aunque también puede haber transferencias entre dos fases líquidas invisibles, por ejemplo. Entonces, la transferencia de masa ocurre dentro de una fase hasta la interfaz, y luego de la interfaz hacia el seno de la otra fase. Esa podría ser una situación. O también esa interfase también puede ser una pared sólida que, por ejemplo, se va evaporando o sublimando en la fase gaseosa. Eso es lo que vamos a ver en transferencia de masa por convección. Si analizamos difusión de masa, vamos a ver, digamos, el mismo esquema que ya vimos anteriormente, o sea, como una manera de explicar el proceso difusivo en sí. Voy a tener las dos placas, solo que acá, obviamente, las placas tienen la capacidad de albergar una mezcla en donde hay uno de los componentes, el componente A, que está a una concentración que en el momento T igual a 0 es diferente o superior en este caso a la de la placa superior. Supongamos que este material, el material de las placas puede ser un fieltro, o puede ser un material poroso o tipo una esponja, o sea, cualquier material que pueda absorber una mezcla o que pueda absorber una sustancia, de manera que yo tengo una determinada concentración en la placa inferior, y la placa superior tiene una concentración más baja, que incluso puede ser 0, y se mantiene a ese nivel de concentración durante todo el proceso. Para que la concentración de la sustancia en la placa inferior, como ya vamos a ver, acaba de ocurrir difusión a través de este material entre las dos placas, para que la concentración de A en la placa inferior se mantenga constante, yo le tengo que agregar la misma cantidad de materia que va transfiriendo esa placa inferior para que la concentración permanezca constante. O sea que es todo equivalente. El calor yo le tengo que agregar el mismo calor que iba transfiriendo a la placa superior.
El material entre las dos placas en este caso puede ser un gas, puede ser un líquido, puede ser un sólido, porque la difusión de A se puede dar a través de distintos tipos de materiales. ¿Sí? Entonces, en un tiempo posterior, ¿qué voy a observar? Supongamos que la concentración de la placa superior sea nula, sea cero, esté seca. A medida que pasa el tiempo, yo veo que el componente A comienza a distribuirse en el material que existe entre las placas, hasta que a un tiempo lo suficientemente largo se establece un perfil. Cuando alcanza el estado estacionario se establece un perfil de concentraciones, en este caso, que varía entre las dos placas de esta manera. De vuelta, nosotros hacemos, o sea, la interpretación de este fenómeno que ocurre de manera natural permite establecer que la cantidad, que la densidad de flujo, o sea, el flujo másico por unidad de área de la placa, que lo esquematizo como J, es proporcional a la diferencia de concentración sobre la separación entre las placas. De vuelta hacemos lo que hacemos siempre, reacomodamos esto de manera que me quede en forma de deltas, de concentración, en este caso de la variable I, y aparece una constante de proporcionalidad, que en este caso es la difusividad masa de A en B. ¿Sí? Fíjense que esta constante de proporcionalidad tiene dos subíndices, que siempre tienen que estar esos dos subíndices porque me tienen que indicar qué es lo que está difundiendo y a través de qué está difundiendo. Esta constante de proporcionalidad es una propiedad física que, a diferencia de la conductividad, no depende solamente del material que está entre las placas o de la sustancia, sino que depende de la interacción entre ambos. Entonces es una propiedad física que depende, como todas las propiedades, de la presión y de la temperatura, con bastante influencia de la temperatura, sobre todo en algunos tipos de materiales, menos influencia de la presión, y que, bueno, yo en este caso no puse valores ilustrativos como había puesto en convección, porque las tendencias de la difusividad, no hay una tendencia única, es como depende de ambos materiales, o sea, la difusividad depende de qué sea lo que está difundiendo y a través de qué está difundiendo. Exactamente. Entonces, un mismo componente A va a tener distintos valores de difusividad dependiendo que sea la sustancia B, C, D, a través de la cual difunda. Depende mucho de la naturaleza, digamos, de ambos componentes. Exacto. Y de las condiciones de presión y de temperatura. Si bien en los textos aparecen valores de difusividad para casos comunes, digamos, de algunos gases líquidos o de gases en otros gases, el valor de difusividad es un valor complejo de determinar, y en muchas situaciones se lo tiene que determinar experimentalmente, específicamente para el caso que yo esté analizando. Si bien hay algunos modelos, como les decía, como esto depende mucho de la interacción entre las moléculas, porque es una molécula que se está moviendo a través de otras moléculas, entonces depende de que sean polares o no, de los tamaños, de las formas, o sea, aparecen muchas variables, y si bien hay algunos modelos, o sea, son modelos que están muy restringidos para determinados tipos de sustancias o determinadas condiciones. Esto, en definitiva, nosotros lo que llegamos acá es a un componente del vector densidad de flujo que queda representado por la ley de Fick, donde esta sería la manera de escribir
la expresión para el componente de ese vector, el componente y, esto sería la manera condensada, digamos, donde aparece el gradiente de concentración. El signo menos tiene el mismo sentido que tiene siempre, o sea, depende, el signo menos va a aparecer siempre que este gradiente, esta derivada sea negativa, lo cual depende de cómo defino yo las coordenadas. ¿Sí? O sea, en el caso en el que la transferencia ocurra en el sentido positivo de y, este gradiente va a ser negativo y por lo tanto tiene que aparecer el signo menos. Eso como ya habíamos visto. Hasta ahí vemos de que la manera de interpretar la difusión como mecanismo difusivo es exactamente igual a lo que ya habíamos visto en los otros dos tipos de mecanismos, cantidad de movimiento y calor, con la ley de Newton y la de Fourier. Pero acá en transferencia de masa aparecen algunos aspectos que hacen que el tratamiento sea un poco más diverso, digamos, más complejo. O sea, yo tengo que hacer tengo que aclarar algunas cosas para ver cómo expreso, digamos, la ley de Fick. Vamos a llegar, como ya vamos a ver, a que la ley de Fick yo la puedo expresar de distintas maneras. Esos aspectos distintivos son los que se muestran, donde el primero de ellos tiene que ver con el hecho de que la cantidad de materia yo la puedo medir de diferentes formas, básicamente de dos formas principales, y es que yo puedo medir la cantidad de material, la cantidad de la determinada sustancia, midiendo la masa de esa sustancia o midiendo la cantidad de moles de esa sustancia. Las dos formas son válidas para medir la cantidad. Entonces ya ahí me aparece, eso da origen a que yo tenga distintas maneras de expresar la concentración de masa. ¿Sí? Por otro lado, yo les mencionaba de que es muy común que se analicen casos en donde ocurre transferencia desde el seno de una fase hacia el seno de la otra fase, que tengo una interfase. Esto sería equivalente a paredes compuestas en transferencia de calor. Tenía una pared que tiene una determinada conductividad, que está en contacto con otra que tiene otra conductividad, y el calor, digamos, la energía se transfiere a través de esas dos paredes. Bueno, acá sería similar, tengo un flujo de masa que atraviesa una fase, que atraviesa otra. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que en la interfase bien hay continuidad, porque no implica que haya una discontinuidad. Lo que ocurre es que los valores de la concentración van a ser diferentes de un lado y del otro de la fase. Supongamos, si yo tengo un gas en contacto con el líquido y hay una sustancia A que se está transfiriendo desde el seno de la fase gaseosa, o sea, del seno de la fase gaseosa al seno de la fase líquida. La concentración de A en la interfase, yo voy a tener una concentración de A que se mide para la fase gaseosa y otra concentración de A que se mide para la fase líquida, ambas justo en la interfase, que seguramente van a ser diferentes en valor y que incluso pueden estar medidas en diferentes unidades. O sea, yo puedo usar una manera de medir la concentración en la fase gaseosa y otra manera para la fase líquida. Los valores van a ser diferentes, pero van a estar vinculados entre sí. O sea, entre ellos existe una relación que es la relación de equilibrio, porque en la interfase existe equilibrio entre la fase 1 y la fase 2. Entonces esos valores cumplen la relación de equilibrio, pero son numéricamente y dimensionalmente incluso diferentes.
Por otro lado, como yo les comentaba en la primera diapositiva, es común que cuando hay transferencia de masa también haya transferencia de calor, porque si yo tengo un flujo de masa que ocurre y hay, además del gradiente de concentración, hay un gradiente de temperatura, esa masa va a tener un contenido energético diferente cuando entra que cuando sale. Entonces hay asociado en muchos casos transferencia de calor a la transferencia de masa. Otra cuestión es que nosotros acabamos de explicar cómo ocurre la transferencia de masa por difusión cuando lo que provoca una fuerza impulsora para que ocurra esa migración de las moléculas, esa difusión, es un gradiente de concentración. Eso está, digamos, explicado, representado por la ley de Fick, que recuerden es una ley fenomenológica, que se conoce también como difusión ordinaria. O sea, hay un flujo de la sustancia A debido al gradiente de concentración que existe de esa sustancia A. Pero resulta que también pueden haber flujos difusivos, o sea, puede haber migración de la sustancia A, aun cuando no existan gradientes de concentración. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la difusión térmica. Obviamente, cuando existe un gradiente de temperatura, se puede provocar un flujo difusivo. Eso se conoce como efecto Soret, y no es que ocurra con todas las sustancias. En algunas sustancias, ni tampoco va a ocurrir siempre, también depende de la magnitud del gradiente de temperatura. Pero digamos, algunas sustancias son susceptibles a esos gradientes de temperatura y se usa ese principio para separar, digamos. O sea, aplico un gradiente de temperatura y de esa manera favorezco que una sustancia fluya o difunda desde la parte más caliente a la parte más fría o viceversa, ¿sí? Eso, digamos, la aplicación, una de las aplicaciones más conocidas es la separación de isótopos. Los isótopos son, digamos, el isótopo, el uranio, por ejemplo, tiene muchas versiones en donde cambia el número de electrones. Entonces son muy difíciles de separar de otras maneras, porque la diferencia entre las moléculas es prácticamente indistinguible en otros procesos de separación. O sea, ahí se puede aplicar o se aplica este principio, digamos. Otro caso ocurre cuando yo someto una mezcla a un gradiente de presión, como ocurre en una centrifugadora. Entonces, eso permite que se separen componentes, o sea, se provoca un gradiente de presión que me favorece la separación de componentes de acuerdo a su tamaño, a su peso específico, digamos, se va separando. Ahí tampoco lo que origina ese flujo difusivo es un gradiente de concentración, sino que es un gradiente de presión. Y por otro lado, también yo puedo a una mezcla aplicar campos externos, ya sea magnético o eléctrico, y provocar flujo difusivo. Una solución que tenga hierro, yo lo aplico en un campo magnético, bueno, las moléculas con hierro se van a separar, digamos. Si es una solución de iones y yo aplico un campo eléctrico, también los iones se van a separar según sean positivos o negativos. Ese movimiento de los iones en la solución es un movimiento difusivo. O sea que todos estos son casos en donde yo tengo un flujo difusivo pero que no está provocado por un gradiente de concentración. Esto yo se los comento porque ustedes tienen que saber que esto es posible, pero en la materia nos vamos a enfocar en lo que es la difusión ordinaria, o sea, aquellos casos en donde se aplica la ley de Fick. Todos estos casos que yo les comento ahora no es válida la ley de Fick, que aparecen otras expresiones, digamos, que me describen el fenómeno. Nosotros nos vamos a centrar en la difusión ordinaria, en la aplicación de la ley de Fick. Bueno, entonces avanzando en este sentido, tenemos que
describir, digamos, estas cuestiones, estos aspectos que yo les mencionaba que hacen que sea tan particular el tratamiento de la transferencia de masa. En primer lugar, las concentraciones. Dijimos que yo podría medir la masa, que podía medir los moles, y aparece una variable más que se utiliza mucho para medir concentraciones en fases gaseosas, obviamente, que es la presión parcial. La presión parcial, ustedes deben recordar la ley de Dalton, me vincula la presión parcial con la fracción molar. O sea, cuando nosotros analicemos esto primero, si yo quiero medir la cantidad de materia en función de utilizando la masa, tengo una concentración másica que es la densidad, que puede ser la densidad de la sustancia I o la densidad total. Y me aparece también lo que es la fracción en peso. O sea, la fracción en peso como la masa de la sustancia I sobre la masa total, que si ustedes reemplazan es igual a la relación entre la concentración en masa de la sustancia I a la concentración en masa total, que es lo que ustedes conocen como densidad. O sea, la concentración en masa de la sustancia I sería la masa de la sustancia I sobre el volumen total, mientras que la concentración en masa total, que ustedes conocen también como densidad, sería la masa total sobre el volumen total. De la misma forma, la concentración molar, tengo la concentración molar, que ustedes ya la deben conocer, que es la cantidad de moles sobre el volumen total de la solución. Esa sería la concentración molar de la sustancia I. También puede haber una concentración total, como la cantidad total de moles sobre el volumen total de la solución. Y aparece también la fracción molar, como el número de moles de la sustancia I sobre el número de moles totales, que también se expresa como la relación, esto lo pueden demostrar ustedes solos, entre las concentraciones de la sustancia I a la concentración total. Como les decía, la presión parcial es una manera de medir concentración porque la ley de Dalton te dice que la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. Entonces, en definitiva, la presión parcial es la manera incluso más frecuente que se elige para medir las concentraciones, obviamente en fases gaseosas. Bueno, también aparece la necesidad de ver cómo definimos las velocidades, teniendo en cuenta siempre que yo me estoy refiriendo a magnitudes que son vectoriales, aunque por una cuestión de simplicidad en la notación yo no les pongo la flechita arriba para indicar que es vectorial, pero ustedes tengan en cuenta que son magnitudes vectoriales. A diferencia de los casos anteriores, cuando veíamos transferencia de cantidad de movimiento o transferencia de calor, nosotros hablábamos de un fluido, y para nosotros el fluido o era una sustancia pura o era una mezcla, pero que tenía composición uniforme. O sea, podía ser una mezcla multicomponente, pero donde la concentración era la misma en todos lados. Acá estamos analizando situaciones en donde tenemos mezclas que de entrada, para que haya transferencia de masa, tiene que ser multicomponente, pero además existen gradientes de concentración, por lo menos de algunos de esos componentes, ¿sí? Entonces, eso significa de que en ese fluido multicomponente puedo tener, o sea, cada componente puede tener una velocidad diferente, porque un componente se puede estar moviendo con una velocidad provocada, porque hay un flujo provocado por el gradiente de concentración de ese componente. Entonces, en definitiva, cada especie, cada sustancia que conforma esa mezcla se mueve a una velocidad propia. Pero yo necesito saber la velocidad media de todo el fluido, porque ese valor de la velocidad media es la que voy a usar. Por ejemplo, si yo además tuviera que calcular
la potencia que necesito de una bomba para mover el fluido, necesito una velocidad media para poder calcular la caída de presión como vimos y calcular, por ejemplo, la potencia de una bomba, como vamos a ver. Entonces necesito saber una velocidad media para establecer para todo el fluido. La manera de medir esa velocidad media para todo el fluido va a depender de la manera, o sea, yo lo tengo que ponderar. Las medias ponderadas se sacan siempre, digamos, midiendo la cantidad, por ejemplo, en este caso, la cantidad de masa que se mueve a esta velocidad sobre la masa total, por ejemplo, ¿sí? Pero como hemos visto que la masa la puedo medir en masa o en moles, yo puedo promediar o ponderar esa velocidad media midiendo la cantidad en masa o en moles. Bueno, esta animación es para que ustedes vean de que, bueno, cada sustancia se puede mover con su, o sea, un poco como para visualizar mejor de que cada sustancia se puede mover con su propia velocidad. Entonces yo voy a sacar un promedio o sea, una velocidad global que sería la velocidad media másica, porque yo la ponderación la hago en función de la masa, o sea, yo acá estoy midiendo la masa del componente I que se mueve con la velocidad resumida y hago el promedio sobre la masa total. O puedo medir las cantidades en moles y hago el promedio sobre la cantidad total de moles. Entonces tengo distintas velocidades medias molares. Acá la rayita aparece porque son velocidades promedio. Y aparecen, fíjense, cuando es velocidad media molar, para distinguirla, digamos, le pongo el asterisco. Pero a mí me puede interesar además esta velocidad media es la velocidad con la que se mueve todo el fluido. Pero yo también puedo, o necesito, no es que puedo necesitar, necesito saber la velocidad con la que difunde una sustancia. O sea, yo voy a tener una velocidad media con la que se mueve todo el fluido, pero se puede observar que una sustancia se va a mover con una velocidad propia que es diferente a la velocidad con la que se mueve todo el fluido. Esa velocidad propia, digamos, diferente con respecto a la velocidad media global, es lo que se conoce como la velocidad de difusión. Una sustancia que no esté difundiendo, sino que simplemente se mueva con el flujo global, no va a tener velocidad de difusión. ¿Sí? Va a aparecer esa velocidad de difusión cuando esa sustancia se esté moviendo porque está difundiendo dentro de la mezcla. Entonces, de vuelta, las maneras de medir esa velocidad de difusión es dependiendo que yo la refiera a la velocidad media másica o que la refiera a la velocidad media molar. Por otro lado, es necesario definir también densidades de flujo. Bueno, chicos, yo diría que acá cortemos. Y continuamos en la próxima clase, por lo menos ya tienen el concepto para trabajar con la parte de difusión y la definición de la ley de Fick, por lo menos para sistemas en un movimiento unidimensional. Bueno, hasta acá yo diría que la clase de hoy, vamos a continuar el próximo viernes con este temita y nos vamos a tratar de internar en el tema de convección. Así que ¿me están viendo, chicos? Hola.
Bueno, eh, te escucha bien, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno chicos, si hay alguna pregunta, no hemos llegado a desarrollar todo el tema de difusión. Ya te dije, los mecanismos son tres, pero bueno, por lo menos hemos planteado la ley de Fick y para mí era importante que ustedes vean las herramientas que vamos a usar porque es lo que más les va a costar, digamos. Ustedes no tienen una fuerte formación en química analítica, así que bueno, básicamente las definiciones de concentración básica o concentración molar es la que mínimamente necesitan para poder desarrollar los problemas, digamos. Y después conocer los mecanismos de difusión que no son complicados, son muy sencillos, pero bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Chicos, hasta acá llegamos. Si hay alguna pregunta, háganmela ahora, o si no, no se preocupen, porque en la próxima clase vamos a tratar de hacer un paneo para ir practicando esto de cómo son los exámenes teóricos de promoción. Yo voy a hacer las preguntas y se las voy a hacer a ustedes, y que las puedan responder mejor, y si no las responden, bueno, se las responderé yo como para que ustedes vayan entrando en esta última fase, en el entrenamiento, digamos, de lo que son los exámenes promocionales. Bueno chicos, fue un placer y nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego chicos, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Dejamos de grabar.